Hola a todos, en este video vamos a seguir avanzando con el estudio de la computadora y vamos a ver dos nuevas compuertas, la compuerta AND y la compuerta NOT. Bueno, en este segundo capítulo vamos a seguir trabajando sobre la idea de las compuertas. Recordemos que esto fue lo más importante que vimos en el capítulo anterior, la compuerta NAND, y cuál es en función de sus entradas, ¿está bien? 0 o 1, 0 y 1, y vamos a tener un resultado a la salida. Y estas eran las combinaciones posibles y lo que podíamos obtener a la salida según las distintas posibilidades que teníamos a la entrada, ¿está bien? Lo que vamos a ver ahora es dos nuevas compuertas, ¿está bien? Dos nuevas cajitas como esta, que tienen resultados distintos pero que funcionan a partir de combinar distintas de estas compuertas NAND. Como dije en el capítulo anterior, todo lo que hay en la computación se basa en esto, en esta cajita, en este esquema simple que se llama compuerta NAND. Si se entiende esto, se entiende todo la electrónica digital. Para empezar vamos a abrir el FileStat y vamos a dibujar la compuerta NAND que teníamos antes, a la cual le vamos a poner dos entradas. Con la tecla I es el comando rápido para poner entradas y con la O las salidas. Y efectivamente tenemos las dos entradas en L y la salida en H. Vamos a cambiarle la nomenclatura o el tipo de valor que utiliza la entrada por ceros y unos para que sea más claro. Y lo mismo la salida. Entonces 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Ahora, ¿qué pasa si en vez de conectar un generador de valores independiente para cada entrada, hago esto? Conecto con un solo generador, pero enviándolo a las dos entradas al mismo tiempo. Fíjense que al yo tener un 1 en la entrada, el 1 va a parar a los dos lugares, con lo cual genera un 0 a la salida. Pero cuando tengo un 0 a la entrada, el 0 también va a los dos lugares y genera un 1 a la salida. Entonces, se pueden dar cuenta de que lo que hay a la salida es una inversión de lo que hay a la entrada. Si a la entrada tenemos un 0, a la salida tenemos un 1 y viceversa. Este tipo de compuerta, si la metemos en una cajita, es lo que se conoce como inversor o compuerta NOT, que tiene esta formita. Este dibujo, este símbolo, lo que indica es efectivamente una compuerta NOT. Vamos a hacer lo propio con las entradas y las salidas y podemos ver que el comportamiento es exactamente el mismo. Entonces, esta forma de conectar una compuerta NAND, nos convierte a esto en una compuerta NOT. Y a partir de ahora la vamos a simbolizar con este símbolo. Y su tabla de verdad, obviamente, como tiene una sola entrada y una sola salida, es la siguiente. 0, 1, 1, 0. Y ya que tenemos estas dos compuertas vamos a hacer una combinación de ambas y generar una tercera compuerta. Vamos a ponerle las entradas a esta primera compuerta NAND. Vamos a ponerle un numérico para ambas. Y a la salida vamos a tener lo que la tabla de verdad indica para la compuerta NAND. Solamente va a haber un 0 cuando ambas estén en 1. Pero ahora vamos a conectar a la salida la compuerta NOT o el inversor. Por lo tanto, lo que va a haber acá al final de las dos compuertas es una inversión de la tabla de verdad de la compuerta NAND. ¿Por qué? Porque solamente va a haber un 1 a la salida cuando haya un 1 y un 1 a la entrada. En el resto de las combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0, siempre va a haber un 0. Solamente va a haber un 1 a la salida cuando haya un doble 1 a la entrada. A esta compuerta se la conoce como compuerta AND, que su nombre en inglés indica un poco cuál es el comportamiento, que solamente va a haber un 1 a la salida cuando haya un 1 y
un 1 a la entrada. Por lo tanto, nuevamente, esta combinación la volvemos a meter en un solo símbolo para recordar cómo es la compuerta AND, que tiene esta forma. Su forma, su dibujo es similar, su símbolo es similar a la compuerta NAND, solamente que no tiene este cero, este circulito a la salida. Y el comportamiento es exactamente igual al esquema que está dibujado arriba. Siempre va a haber un 0, excepto cuando haya un doble 1 a la entrada. Y solo ahí se va a encender. Su tabla de verdad, que como dije es la inversión de la compuerta NAND. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Una cosa que quiero aclarar es que, como dijimos en la protoboard, tenemos una alimentación de 5 volt provista por la fuente USB, el cual si yo, por ejemplo, quisiera conectar un LED, lo único que tendría que hacer es poner ese LED conectado del positivo al negativo. Recuerden que poner esto significa que todo lo que está conectado al símbolo tierra está conectado a negativo, con una resistencia en serie para protegerla y conectado a tierra, el LED se va a encender. Esto equivale, como ya mostré en videos anteriores, a conectarlo de esta manera, ¿no? O sea, cerrar el circuito. Ahora bien, yo para encender o apagar este LED también puedo hacerlo por medio de un interruptor. Y encender y apagar el LED. Como yo estoy trabajando con compuertas, lo que voy a hacer en vez de generar, digamos, la manera que voy a tener para generar unos o ceros es enviar voltaje o no enviar voltaje. Y voy a utilizar el LED como indicador para saber que ahí tengo un 1 o tengo un 0 para poder estar visualizándolo. Es por el único motivo que lo voy a utilizar. No sería necesario, pero de esta forma es más fácil de visualizar y va a quedar más claro. Entonces, por ejemplo, una compuerta NOT y a la salida voy a hacer lo mismo. Voy a agregar también un LED conectado a tierra para poder visualizar qué tenemos conectado, qué está pasando a la salida. Y acá podemos ver que tenemos un 1 a la entrada, el LED está encendido y el LED de la salida está apagado. Cuando yo desconecto el interruptor, no hay corriente acá, entonces a la salida tenemos el LED encendido. También funciona de la misma manera. 1, 0, o sea, 0 a la entrada, 1 a la salida, 1 a la entrada, 0 a la salida. Para las compuertas siguientes voy a seguir utilizando este esquema para poder visualizarlo. Básicamente ese es el único fin. Entonces, por ejemplo, en la compuerta NAND voy a hacer lo siguiente. Con este esquema tenemos dos interruptores para accionarlos y decidir si tenemos un 0 o un 1 a la entrada, a ambas entradas. 0, 1, 1, 0, 0, 0 y 1, 1. Y con la compuerta NAND tenemos un 0 a la salida. Para los que no sepan mucho de electrónica, sepan que cuando uno puede enviar un cable, digamos, cruzarlo de un lado a otro sin que se toquen, digamos, a menos que haya un punto blanco, como acá lo indica, acá no hay ninguna conexión. Esto equivale a dar toda la vuelta. Para evitar dar toda la vuelta junto con el cable sin que se toquen, si uno directamente lo tira de un lado a otro, significa que esos dos cables no se están tocando. Entonces seguimos con el integrado 7400, a ver si acá se llega a ver, que es el de las 4 compuertas NAND. Yo agregué también un LED testigo que se llama para encenderse cuando hay alimentación, simplemente para que sirva de indicador que hay alimentación conectada y que la conexión, la fuente USB está funcionando. Cuando yo lo enchufo se enciende siempre. Entonces de esa manera sé si hay alimentación en toda la protoboard. Esto no afecta nada al circuito en sí, es simplemente un LED con una resistencia en serie de 1K. Y lo que tenemos acá es el integrado con su conexión positivo-negativo y el circuito que armé en Falstad, que es básicamente este interruptor
que acciona la entrada de voltaje, las entradas 1 y 2, cada uno de los interruptores, y a su vez está conectado a un LED para indicar que a esa entrada hay un 1 o un 0, o hay voltaje o no hay voltaje, o hay más 5 volt o no hay más 5 volt, o hay tierra. Entonces cuando lo enchufo, el LED testigo se enciende siempre y tenemos un 1 en la salida. ¿Por qué? Porque tenemos el LED de tanto la entrada 1 como la 2 están apagados, significa que hay un 0 y un 0 en la entrada. Con 0 y 1 el LED de la salida sigue encendido, 1, 0 sigue encendido y solo se va a apagar al accionar el 1, 1. Ahora, si yo me olvido de esta parte del circuito, le quito de hecho este cable y envío este LED tanto a la entrada 1 como a la entrada 2, lo que voy a hacer es estar generando lo que se conoce como una compuerta NOT. Poniendo un puente de esta manera. De esta forma, este 0 está entrando tanto a la entrada 1 como a la entrada 2. Entonces, si hay un 0 yendo a ambas entradas, a la salida vamos a tener un 1. Y si hay un 1 yendo a ambas entradas, a la salida vamos a tener un 0. Esto es lo que se conoce como un inversor. Volviendo al circuito anterior, volvemos a la compuerta NAND. Y lo que vamos a hacer es la salida de esta, en vez de enviarla a otra compuerta NAND, tanto la entrada A como la entrada B, la misma salida a la entrada A y a la entrada B, para convertirla en un NOT o un inversor. Y con la combinación de ambas, construir una compuerta AND. Entonces, agregamos un puente entre la pata, sería 9 y 10, que son las entradas A y B de esta compuerta NAND. ¿Bien? Y la salida de la primera compuerta NAND la enviamos a cualquiera de las dos, con lo cual lo que está saliendo por la salida de esta compuerta está entrando a ambas compuertas NAND de este sector. Entonces lo que tenemos ahora es una compuerta AND. ¿Está bien? Una compuerta NAND más un inversor. Entonces tenemos 0, 0, tenemos un 0 a la salida. 0, 1, tenemos un 0 a la salida. 1, 0, tenemos un 0 a la salida. Y solo cuando haya un 1 y un 1 a la entrada, va a haber un 1 a la salida. Ahora yo este circuito, en vez de hacerlo por medio de dos compuertas NAND, también puedo hacerlo por medio de un integrado 7408, que ya tiene incorporada una compuerta AND. Perdón, 4 compuertas AND. Entonces, vuelvo al mismo conexionado del integrado anterior. También, o sea, esta 7408, también positivo, negativo. Y sus dos entradas, 1 y 2, que están conectadas a los LEDs, que a su vez están conectados a alimentación, y el LED de salida en el tercer pin. Entonces 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 nos va a dar un 1 en la salida. Entonces, como dije antes, aquí tenemos la compuerta AND, que tiene esta forma, y su tabla de verdad. Esto es A y B. Su salida. Entonces, sus estados posibles son 0, 0, ¿está bien? Hay un 0 a la salida. Entonces, 0, 0, hay un 0 a la salida. 0, 1,
0, 1, hay un 0 a la salida. 1, 0, hay un 0 a la salida. Y 1, 1, hay un 1 a la salida. Quería mostrarles también que si googlean el nombre del integrado 7400, van a encontrar lo que son las hojas de datos de cada uno de estos integrados, como para ver cuál es el pinout. Igual es bastante simple y fácil de recordar. Este es el circuito integrado visto de arriba, entonces se pueden ver que la tierra y la alimentación está en la pata 7 y 14, y lo mismo sucede con los otros modelos de integrado. Que es de las compuertas AND, es similar al NAND, ¿está bien? El conexionado, solamente cambia el tipo de compuerta que tiene, pero después es igual. Y luego con los inverter, que tenemos lo mismo, o sea, 7 tierra y 14 alimentación positiva, y tenemos cada uno de los inverter en las patas, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entrada y salida. Bueno, entonces lo más importante de este video y lo que tienen que recordar es cómo, combinando distintas compuertas NAND, también podemos obtener dos nuevas compuertas, la compuerta AND y la compuerta NOT, y su respectiva tabla de verdad. ¿Está bien? Cada una de estas compuertas puede ser a su vez combinadas, y vamos a ir viendo nuevas formas de hacer elementos y cajitas cada vez un poquito más complejas, pero que todas responden a la lógica de combinación de este tipo de compuertas NAND. No se olviden de dar like, suscribirse y todas esas cosas que tienen que hacer para que les sigan llegando las notificaciones de los videos y poder llegar al final, que es entender cómo funciona una computadora y cualquier sistema digital.